lo que vamos a intentar es ver cómo transitamos del hecho constatable de que se producen daños en la franja litoral a cómo vamos y desdoblamos ese sistema antiguo que teníamos de avisos que ha comentado José Antonio en el impacto en litoral, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poquitín el guión del día de hoy. Primero hacemos una breve introducción de servicios meteorológicos e impactos, ya lo ha comentado José Antonio en parte, así que pasaremos muy rápido. Después vamos a hablar análisis de daños, caracterización del oleaje, análisis de episodios, caracterización de impacto, y después hablaríamos de los avisos, alertas, alarmas por riesgo marítimo costero y una transparencia de conclusiones, ¿vale? Iré rápido, son unas cuantas transparencias, pero solamente queremos fijar el mensaje, ¿de acuerdo? Los detalles de la transparencia, olvidaros un poco de ellos, pues iré remarcando las partes importantes. Entonces, lo primero, en la parte de introducción, importante darnos cuenta que el impacto realmente vamos a expresarlo a través de la magnitud del daño infligido a un determinado elemento debido a su exposición y vulnerabilidad a un peligro. Lo importante es que veamos la diferencia, que tengamos claro. Nada, no os preocupéis. Pero te lo dejo por si acaso, ¿vale? Peligro, ¿de acuerdo? El peligro es el elemento meteorológico, geofísico o antrópico que representa un nivel de amenaza para la vida, los bienes y el medio ambiente. Es decir, peligro en realidad es la determinación de las variables, la predicción de variables hidrooceanometeorológicas. Eso es lo que define el peligro en este contexto. Exposición creo que se explica por sí mismo, lo que es estar expuesto a un peligro, y la vulnerabilidad también se explica por sí mismo, ¿de acuerdo? Alguien es vulnerable cuando, dependiendo de diferentes factores, está más expuesto a ese peligro concreto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la clave cuál es? La clave de este asunto es cuantificar el riesgo de impacto, ¿de acuerdo? Ese es un poquitín a donde tenemos que llegar, a cuantificar el riesgo de impacto. Evidentemente, el riesgo, ya ha comentado antes también José por encima, puede ser asociado entre sí y sus efectos pueden acentuarse unos con otros. Es decir, un peligro puede ir asociado con otro peligro diferente. Poníamos el caso de viento y oleaje, ¿de acuerdo? Conjuntamente. Entonces, los peligros, la clave está en el multirriesgo que sufrimos muy a menudo, ¿de acuerdo? No solamente en un peligro único, en un riesgo único, sino en un análisis de una situación multirriesgo. Diferentes peligros para diferentes grados de exposición en diferentes puntos, por ejemplo, del territorio, ¿de acuerdo? También comentaba antes José por encima, no todos los servicios meteorológicos enfocan sus esfuerzos hacia el impacto y la cuantificación del riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, en realidad somos una excepción hoy en día a nivel mundial e incluso somos pioneros en tratar los avisos, alertas y alarmas meteorológicas dentro de un contexto de emergencias y de impacto, ¿de acuerdo? Euskalmet convive, está junto con el 112. Todos estamos en el Departamento de Seguridad, ¿de acuerdo? Es decir, es una visión global, sinérgica, de la problemática enfocada al impacto, ¿de acuerdo? Entonces, importante, hay diferentes tipos de avisos catalogados por la OMM, Organización Meteorológica Mundial, ¿vale? Con diferente grado de aproximación hacia los avisos, Entonces, la situación y el futuro de los servicios hidrooceanometeorológicos del siglo XXI será siempre ir orientados hacia impacto. La OMM ya se ha dado cuenta, más tarde de lo que nos dimos cuenta nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, estamos previos a que la OMM publicara este documento, esta recomendación para sus miembros, ya estábamos preocupados y ya estábamos orientados hacia el impacto de forma conjunta, meteorología y emergencias. Entonces, como suele decir Pedro, y también recoge la OMM en este documento, lo que nos importa no es el tiempo que hace, no debe ser el tiempo que hace, hemos trascendido eso, lo que nos tiene que importar es lo que hace el tiempo, la repercusión de ese tiempo, es decir, impacto. Y ahí están todos nuestros esfuerzos, en orientarnos hacia el impacto, ¿de acuerdo? Pasamos a análisis de daño, que es lo que nos ocupa. Si nos queremos orientar al impacto, una forma en la cual el impacto se visualiza muy fácilmente es cuando se producen daños materiales. No es el único impacto que se produce, los daños materiales, pero sí es, como dicen los ingleses, un buen proxy. Es decir, si hay muchos daños materiales, habrá habido mucho impacto. El hecho de que no se registren daños materiales no implica necesariamente que no haya impacto. Los impactos pueden ser de otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, los impactos es importante saber, y todos entendemos que hay diferentes fuentes posibles para estudiar los impactos. Ahí menciono algunas.
Puede ser información que puede provenir del mismo 112, emergencias, bomberos, actuaciones, incidencias, número de llamadas. Eso va a reflejar la perturbación social que hay respecto a un peligro, de cierta manera el impacto, ¿de acuerdo? También los medios de comunicación, la prensa, Internet, las redes sociales, ¿de acuerdo? También las aseguradoras y en particular el Consorcio de Compensación de Seguros. Ahí es donde vamos a atacar ahora. El Consorcio de Compensación de Seguros tiene un epígrafe, tiene una categorización determinada y hay una en la cual ya cataloga los daños que tiene que cubrir como embate de mar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos, a partir de los registros del Consorcio de Compensación de Seguros, hemos hecho un análisis, ¿de acuerdo?, de cómo se distribuyen esos daños. Entonces, aquí, para el resto de la exposición, lo que os estoy marcando es que cuando aparece la E de euros estamos hablando de la cantidad económica, en euros o en kiloeuros. Cuando aparece la almohadilla estamos hablando del número de partes. No es lo mismo un parte que la cuantía económica que hay detrás de un parte. Uno puede dar un parte, ¿de acuerdo?, como un daño en un puerto y pueden ser 2 millones de euros. Pero uno también puede dar un parte, ¿de acuerdo?, porque se le ha estropeado el coche por una ola, y eso también será un parte. Sin embargo, el dinero asociado serán de 2.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado va los dineros y por otro lado va el número de partes. Entonces, en lo social, el número de partes es un dato muy importante porque refleja la extensión de una problemática. En lo económico, obviamente, nos fijaremos en los kiloeuros que hay detrás de un evento particular. Entonces, ahí tenemos ya una primera transparencia que nos indica que la problemática, ¿veis directamente las almohadillas? Es decir, la problemática de los partes, ¿de acuerdo?, no es la misma que la problemática de los euros. Fijaros el impacto que tiene zona de Bermeo y demás en euros, pero no en partes. Aquí ya estaría marcado claramente que esto es un problema relativo a unos daños infligidos en puerto, en infraestructura, en obra civil, ¿de acuerdo? Sin embargo, extensiones más grandes que afectan a Donosti o a Zarautz, por ejemplo, tienen más que ver con un impacto de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un estudio que hicimos, y hemos hecho varios estudios en relación a esto. Este en concreto que os pongo aquí es un estudio que recopila de 2000 a 2015 y hay 1.517 partes correspondientes a 48 millones de euros que afectan a 98 días, ¿de acuerdo? Fijaros que más del 50% tiene que ver con Zarautz, con Donosti, perdón, y el siguiente en orden es Zarautz. Distinguir claramente lo que es aspecto económico de número de partes, ¿eh? Vale. Entonces, esto es un poco la distribución. No entrar en detalle, pero hemos hecho toda una serie de estudios en relación a qué tipo de daño hay detrás de cada parte. Y eso nos permite configurar qué tipo de daños y qué tipo de impacto se produce en cada municipio costero. Un poco más de lo mismo, separado en municipios costeros cuál es la importancia relativa de cada uno de los impactos. Y esta tabla, que no se ve muy bien, lo único que os pongo es para reflejar aquí. Fijaros básicamente en esto, que son el número de días en los cuales hay afecciones de impacto marítimo costero. Vamos con el 82 y nos encontramos con Donosti. Vamos con el 19 y nos encontramos con Lekeitio. Vamos con el 34 y nos encontramos con Zarautz. ¿De acuerdo? Es decir, a grosso modo, Zarautz y Donosti son dos puntos que también nos sirven, de hecho, como proxy a nivel de municipio para saber cuándo se pueden producir daños. Si enfocamos no solo, pero particularmente en Donosti y en Zarautz. Seguimos adelante, un poquitín más de lo mismo. Ahí tenéis una serie de colores que reflejan un poquitín el tipo de afección en función del municipio. Aquí enfocamos en análisis de daños, pero orientados a días, otro aspecto muy importante, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que está diciendo ese gráfico es que de los 98 días en los cuales se distribuyen los 1.517 partes, hay particularmente dos, con el 38 y el 25%. Es decir, en general suele haber muchos días de impacto con daños menores, pero hay grandes temporales que dejan grandes daños. Esos los podemos contar con los dedos de las manos, ¿de acuerdo? Los grandes temporales con grandes daños, superiores a 2 millones de euros, a 3 millones de euros, ¿de acuerdo? Seguimos adelante, esto vuelve a ser una selección para diferentes días de cómo se distribuyen los daños. Aquí casi lo más relevante sería daros cuenta de que el proxy de daño en vehículos, ¿de acuerdo? Ese, por ejemplo, va disminuyendo con el tiempo. Es decir, los avisos acaban siendo efectivos. Se producen menos daños, a pesar de que los temporales tienen la misma magnitud o superior, en vehículos. Porque se actúa en consecuencia, se limita el acceso a los vehículos, la gente lo sabe con antelación y puede retirarlos. Los otros daños son más difíciles de tratar, ¿eh? A pesar de que en Zarautz, obviamente, se ponen
tablones y demás para impedir el empuje del agua. Bien, paso un poquitín rápido. Entonces, como os decía, aquí tenéis los daños. Olvidaros de que estéis viendo los impactos. Entonces, veis los daños de cajón de madera de pino. Esos daños tienen que venir de algún sitio. Hombre, yo creo que el sospechoso más claro que a nadie se nos escapa será que vienen de oleaje, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Esos daños vienen del oleaje. Por lo tanto, parte importante, vamos a la caracterización de oleaje. Y paso muy por encima también de esto. En Euskadi tenemos buena instrumentación, correctamente ubicada, y eso nos permite tener mucha información sobre las características del oleaje. ¿De acuerdo? Tenemos boyas, tenemos estructuras costeras, etcétera. Aquí tenemos, para que no se nos olvide, qué es la altura de ola significante, qué es la longitud de una onda. Eso tenéis que imaginaroslo como es que es una ola, ¿de acuerdo? Y no nos olvidemos, las olas no transportan, en general, no transportan agua de grandes distancias. Es un fenómeno ondulatorio. Es la ondulación lo que es lo energético. No es que nos venga agua de otro sitio, obviamente. ¿Vale? Aquí tenemos lo que decíamos, que paso muy por encima. Realmente no hay gran diferencia entre mar de viento y mar de fondo. La mar de la que aquí hablamos siempre es mar de viento. Siempre está generada por el empuje del viento. Eso sí, cuando las zonas de generación están muy lejos, nos puede llegar mar de viento generado en otras zonas y aquí le llamaremos mar de fondo. Lo que tenéis a la izquierda es mar de fondo, bien organizado. Lo vemos, con periodos generalmente largos y alturas de olas que pueden ser altas. Mar de viento es lo que tenemos en medio, ya vemos que está peor organizado, y la mar real siempre es una combinación de mar de fondo y mar de viento. Altura de ola significante. Acordaros, no hablamos de altura de ola, sino de la significante. Pequeño matiz, un poco técnico. Eso sería el tercio, contamos el tercio superior de las olas. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un pequeño matiz. Pensar en altura de ola, que nos da un poco igual en este contexto. Vale, con esa instrumentación que tenemos caracterizamos el oleaje y conseguimos hacer este tipo de climatologías. Esto nos dice cómo se comporta el oleaje de forma climática. ¿De acuerdo? Veremos periodos de 23 segundos o veremos alturas de olas, no recuerdo ahora, la máxima registrada 13,7 metros, la altura de ola significante. Fijaros que la máxima 22,6. Del periodo que sea cuando hicimos esta climatología, que tampoco lo recuerdo, puede que sea de 2000 a 2015. Paso ahora al análisis de episodios. Con esta información del Consorcio de Compensación de Seguros somos capaces de poner el foco en diferentes eventos. ¿De acuerdo? Esos eventos los estudiamos desde el punto de vista meteorológico y llegamos a una serie de conclusiones. ¿Qué conclusiones? Pues que el 90% de esos daños se produce con situaciones de circulaciones zonales, es decir, generalmente con vientos del noroeste. Otra conclusión, el 75% está con bajas presiones en la zona de las Islas Británicas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero una cosa importante, el 81% de los daños corresponden a llegadas de mar de fondo significativo. Luego ya tenemos un sospechoso particular, la mar de fondo, ¿de acuerdo? Y el otro 18% de los más daños económicos está relacionado con los temporales del noroeste. Bien, aquí hay una serie de análisis de episodios que algunos recordaréis y básicamente es para darnos cuenta de lo que contamos en la siguiente transparencia, es decir, que los eventos estudiados muestran gran variabilidad de esos parámetros. Si analizamos cómo se producen los daños en relación a la estructura de altura de ola significante, vemos que se producen en un margen que va de los 5,8 a los 13,7 metros. ¿De acuerdo? Con periodos que van de los 13 segundos a los 23 segundos. O con niveles del mar que van de los 3,5 a los 5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, estas burbujas es un intento de relacionar los daños a burbuja más grande, más cuantía de daños. Con esos parámetros. Y vemos que la relación no es directa, pero no hay ninguna duda. El nivel del mar es determinante para que se generen daños relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, analizamos los episodios. Aplicamos una serie de técnicas numérico-matemático-estadísticas, ¿de acuerdo?, sobre esos días. Y con eso podemos conseguir intentar caracterizar el oleaje. Bien. Vamos a caracterizar el impacto. Entonces, en esas relaciones nos vamos dando cuenta de que es importante tener en cuenta el nivel del mar y la capacidad de remonte del oleaje, ¿vale? Y a eso empezamos a denominarlo en su día índice de rebase. El índice de rebase es sobre el nivel medio del mar qué capacidad de inundación tiene el empuje de las olas. ¿De acuerdo? Básicamente sería eso. Entonces eso es algo que se llama en inglés run-up, que hemos traducido por remonte. ¿De acuerdo? Obviamente, esto solamente es para que veáis que detrás de esto hay todo un lenguaje matemático de ecuaciones que nos pueden relacionar ese run-up con aspectos que ahora vamos a ver.
Bien, entonces, estos estudios lo que nos llevan es a definir lo que ahora mismo está definido en el sistema de avisos, que es un índice de rebase o cota de inundación, que llamamos I, y otro que es el Imax. Recordar que el I es el impacto que tiene esperable el 2% de las olas, no el impacto esperable del 2% de las olas. Y el Imax es el impacto esperable por el resto, por todas las olas, ¿de acuerdo? Entonces es un matiz también que tampoco es muy apreciable, pero esto básicamente nos lleva a otra serie de estudios en los que estamos intentando establecer los umbrales de esos índices que hemos estudiado y que hemos implementado para la costa vasca, y llegamos a estos umbrales, ¿vale? Que son los actualmente operativos. Entonces tenemos que el I y el Imax dependen de ese run-up que estábamos diciendo y dependen del nivel de marea. Y estos son los umbrales actualmente establecidos. Bien, si tenemos en cuenta esa ecuación, nos damos cuenta que el problema no hemos acabado con él. Tenemos el nivel del mar y tenemos que hablar de que eso tiene básicamente unas cuantas componentes. Pero podemos pensar que el nivel del mar tiene una componente astronómica, una componente meteorológica y otra serie de componentes. La componente astronómica va a explicar siempre el 80-90% de un nivel del mar, ¿de acuerdo? La componente meteorológica va a acabar explicando el 8% restante y nos va a quedar todavía una serie de factores que explicarán el 1-2%. Entonces, en nuestras costas, y no así en todo el mundo, ¿de acuerdo? El nivel de marea, el nivel de marea astronómico en nuestras costas, sabéis que tiene un ciclo de 2 mareas al día. En general, el nivel de marea meteorológico en nuestras costas, a estas latitudes y con las características que tiene la costa vasca, está sobre todo influenciado por el campo de presión, en mayor medida que por el viento o por otros factores, como puede ser salinidad, corrientes, agua dulce, etc. Bien. Aquí tenemos una distribución sin más de altura de olas, bueno, sin más. Esto es una prueba de lo que os digo, ¿de acuerdo? Es una prueba de que, como si dijéramos, la altura de marea astronómica está perfectamente correlacionada con el campo de presión. La raya azul que veis es el promedio del residuo. El residuo le llamamos a la diferencia entre lo que ha pasado de verdad en la marea y lo que tenía que haber pasado considerando la marea astronómica, que es esa que podemos calcular de aquí a 40 años, la que responde realmente a los ciclos astronómicos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que hay un buen acople, no hablaremos de correlaciones, sencillamente el ojo nos dice que eso está bastante bien correlacionado. Conclusión, en buena medida, el responsable de que el nivel del mar suba más de lo que predice la marea astronómica será el campo de presión. Luego, ojo con ese campo de presión. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, por fin, si ya tenemos el oleaje caracterizado, ya hemos decidido que vamos a usar algo que se llama índices de rebase, podemos calcular cuál es el valor en cada uno de los eventos y ver también con el ojo, no andaremos con ecuaciones matemáticas, que más o menos, porque siempre es más o menos, porque son índices generales, porque se han calculado haciendo diferentes aproximaciones, la tendencia a que los I y Max rojos, naranjas, vaya hacia los eventos de mayores daños está clara. Y que los eventos verdes, amarillos, están en el tramo bajo de los eventos con menos daños, también está más o menos clara. Pero esto no es matemático, como veis. No tenemos una raya que nos garantice que exactamente esos umbrales son la muga real entre daño o no daño. Tendremos que atacarlo siempre de forma aproximada. Bien. Aquí veis un gráfico en el que hemos puesto el I y el Imax y vemos la burbuja será más grande cuanto más daños haya producido, ¿de acuerdo? Entonces vemos que están realmente bien, como si dijéramos, ordenados. Es decir, es más o menos lo esperable. A mayor I y a mayor Imax vemos que mayores daños en el tramo superior de las burbujas, ¿de acuerdo? Y los eventos con más bajos I y Imax nos dejan menos daños, cosa que era esperable. Porque os insisto que el I y el Imax podemos imaginarlo como realmente una cota de inundación asociada al efecto del oleaje. Como podemos visualizar, ¿de acuerdo?, un nivel en un río, físicamente, decimos, cuanto más nivel haya en el río supere el nivel amarillo, naranja o rojo, significa que hay un rebase. Aquí es algo parecido. Vale. Y voy acabando. Hablamos ahora de cómo podemos predecir el impacto. Hasta ahora hemos hablado de que una serie de factores nos llevan a definir lo que son los índices de rebase, ¿de acuerdo?
Ahora, todo este mecanismo, claro, de nada sirve si lo obtenemos siempre en modo análisis. Tenemos que irnos al futuro. Entonces, ¿cómo nos vamos al futuro? Pues haciendo predicción de impacto. La predicción de impacto se basa en unas buenas caracterización de lo que está pasando ahora mismo. Eso es todo el campo de observaciones. Ya os digo que tenemos la costa vasca muy bien instrumentada. Y a partir de una serie de modelos que estamos ejecutando y que hemos desarrollado para su ejecución en Euskalmet, ¿de acuerdo? Entonces tenemos diferentes modelos de oleaje, tenemos diferentes modelos meteorológicos que estamos ejecutando específicamente todos los días de 2 a 4 veces con alta resolución para la costa vasca, ¿de acuerdo? Tenemos modelos de viento, de presión y tenemos otra serie de modelos, como son los modelos de nivel del mar, como son modelos de residuos, como son modelos de corrientes, etcétera. ¿Esto a qué nos lleva? Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que en Euskalmet, en el día a día, podemos visualizar cuando hablamos de predicción de oleaje. Pues estas técnicas matemático-estadísticas funcionan en supercomputadores, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, lo que vemos desde el punto de vista de la predicción son este tipo de mapas, ¿de acuerdo? Vemos mapas de espectros, vemos mapas de probabilidad de superar un umbral, vemos mapas en los cuales la altura de ola se va acercando, vemos mapas de viento, distribución de presión, etcétera. También vemos este otro tipo de mapas. Vemos mapas que nos dicen dónde va a estar la predicción de marea astronómica, ¿de acuerdo? Vemos mapas que nos dicen dónde va a estar la marea meteorológica, ese residuo cómo va evolucionando en función de la presión. Y por último vemos, que es el quid de la cuestión, los mapas de la predicción de índice de rebase. Y lo que estamos viendo es cosas como las que veis en pantalla. Nos hemos hecho nuestras herramientas de desarrollo propio en las cuales nos marca una línea amarilla, naranja y roja, por ejemplo, y estamos viendo cómo ese I y Imax avanza con la marea, sube o baja y dependiendo de las condiciones se mete en el tramo amarillo, supera el tramo naranja o incluso el tramo rojo. Y esto nos genera un primer indicio de que tendríamos que ir pensando en activar, en proponer, ¿de acuerdo? En proponer la emisión de un aviso, una alerta o una alarma, dependiendo de lo que veamos y de otra serie de factores añadidos, ¿eh? Y por último, sistema de avisos, alertas, alarmas. Entonces cerramos el ciclo. Esto nos tiene que generar algo que tiene que ver con el sistema de avisos, alertas, alarmas. Pero una cosa muy importante a tener en cuenta. Si analizamos el impacto es función del peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Y todo lo que acabamos de decir hasta ahora es un intento de aproximarnos al peligro, a la vulnerabilidad y a la exposición. Pero es un intento, ¿de acuerdo? Esto no quita que se puedan producir fenómenos puntuales que se escapan a ese comportamiento medio de los estudios previos. Bien, entonces todos sois conscientes de que hay incertidumbre en la predicción del peligro. No lo tenemos fácil para saber qué presión va a haber de aquí a 3 días, ni qué oleaje va a haber. Eso no es fácil, pero tampoco es fácil predecir qué exposición y qué vulnerabilidad va a haber en un hecho concreto, un día concreto, en un punto concreto. No es nada fácil, ¿de acuerdo? Nada fácil. Y hay una incertidumbre, por lo tanto, respecto a la predicción del impacto, ¿eh? Entonces, lo que pretendemos es dar la mejor información posible para que la gente esté informada y actúe en consecuencia. No podemos actuar por la gente, ¿eh? Hay vídeos por ahí que habréis visto últimamente que demuestran claramente que no podemos actuar por la gente. Si hay irresponsables, lo sabrá siempre, con aviso naranja, con aviso rojo, con aviso amarillo o con lo que fuere. Y aquí tenéis un poquitín la historia de los avisos para que seamos conscientes todos cuándo hemos empezado a dar avisos con colores. Empezamos a dar avisos en el 2004, informativos de diferentes temas. En el 2009 empezamos a actuar con colores, ¿de acuerdo? Y la importancia que tiene en el sistema de avisos completo de Euskalmet, de emergencias, del Departamento de Seguridad, al fin y al cabo, es muy importante. Lo veis aquí abajo, en la proporción de avisos rojos, que han tenido como causa algo que tenga que ver con el riesgo marítimo costero frente al resto. 9 a 6. Y naranjas, 91 naranjas por riesgo marítimo costero frente a 172 del resto. Vemos que la proporción en Euskadi es importante en relación a esta problemática de la que hablamos. Solo me quedan 2 transparencias para fijar ideas. Esto sería el análisis con días, con avisos, alertas, alarmas por riesgo marítimo costero del tramo en el cual ya hemos introducido los índices de impacto. Es el tramo 2015-2019 y aquí abajo os he puesto la proporción para que seáis conscientes de la proporción que hay de avisos de galernas, de avisos de navegación y de avisos de impacto en costa. Fijaros que los avisos de impacto en costa son muy relevantes, ¿de acuerdo? Y de hecho me atrevería a decir que son los que más impacto generan en la sociedad en general, en aquellos que no tenemos barco, pero sí somos usuarios de zona costera, paseos, puertos o lo que fuera, ¿de
¿de acuerdo? Esto es una cosa que tiene un aspecto meteorológico detrás que es evidente. Las galernas, sobre todo, se dan centradas en verano. Los aspectos de navegación y los aspectos de impacto en costa tienen la mala costumbre de darse asociados a fenómenos, digamos, invernales, otoñales, primaverales. Mareas vivas con presencia de bajas profundas que nos trae oleaje interesante. Y esta es la última, y esta es una distribución para fijar de nuevo la idea de la importancia que tienen los impactos marítimos, el riesgo marítimo costero dentro de la estructura de avisos, en la cual en azul oscuro tenemos aquellos días en los que hemos dado aviso solo por riesgo marítimo costero, el azul un poco más clarito es por riesgo marítimo costero y asociado con otros, multirriesgo, ¿de acuerdo? Y el verde es aquellos días en los que hemos estado en aviso, pero sin marítimo costero. De nuevo podemos sacar, solamente analizando los años y la estructura de distribución mensual, pues ciertas conclusiones lógicas, ¿de acuerdo? Asociadas al hecho de que todos sabemos que en verano las condiciones de la mar pues suelen ser más benévolas, ¿de acuerdo? Porque en general tenemos menos presencia de bajas profundas, menos presencia, esta es la última, menos presencia de borrascas profundas que nos pueden traer problemática de noroeste o problemática de mar de fondo, además de la estructura de mareas que tenemos, de mareas vivas. Entonces, ¿qué he intentado contar un poquitín rápido, pero importante que os haya quedado las ideas globales, no otra cosa? Pues que partiendo, da un poco igual cómo hacemos el tránsito este, ¿no? De los daños a los avisos o de los avisos a los daños. Pero la clave sería que partiendo de parámetros que son puramente relativos a la mar, que es como puede ser, y a las olas en particular, como puede ser la altura de ola significante, el periodo pico, la dirección, lo tenemos que combinar necesariamente en estas latitudes, en otros puntos del globo no, pero como aquí tenemos mareas vivas sí hay que hacerlo. Aquí tendríamos que siempre esto matizarlo con el nivel de marea, ¿de acuerdo? Fijaros cómo cambia el nivel de marea, ¿eh? En ciclos pongamos de 12 horas. Entonces fijaros que esto nos permite afinar los avisos de impacto a 2-3 horas. Ha habido avisos de impacto que hemos metido hasta de hora y media, dependiendo si está muy justo. Eso nos permite afinar bastante, gracias a la combinación con el nivel de marea. Entonces, esto nos tiene que llevar a una variable que está más asociada al impacto, al posible daño que cause, que es esa especie de índice de inundación por oleaje, que sería el I y el IMAX, y eso nos tiene que llevar, sí o sí, a constatar que ha habido daños, que ha habido impacto. En este caso, con datos del Consorcio de Compensación de Seguros. ¿De acuerdo? Es decir, a través del peligro transitamos hacia el riesgo con la intención de llegar al impacto. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Pues gracias. Ya está.